Comunicaciones Peruanas, EIRL, Cable Unión, presenta Unión en la Noticia. Unión en la Noticia. Las principales informaciones del acontecer local desarrolladas con objetividad, pluralismo e imparcialidad. Unión en la Noticia. Periodismo serio a su servicio, con la participación de la ciudadanía y sus autoridades, y con el firme propósito de contribuir al desarrollo de nuestro pueblo. Unión en la Noticia se inicia en este momento. Muy buenos días a los televidentes de Cable Unión, Imágenes del Mundo. Nuestro saludo reiterado para los oyentes de Radio Sima 95.3. Tal y conforme lo había anunciado, ya tenemos en los estudios de Radio Sima de Cable Unión a nuestro amigo Jorge Zárate Ganosa. Él es cayaltillano, radicado muchos años en Lima, pero que no pierde ese contacto especial con su querido Cayaltí, con sus seres queridos y por supuesto con sus amigos. Invitamos a Jorge que haga su saludo y luego vamos a conversar sobre el tema de coyuntura política nacional, los temas de la problemática local y por supuesto el tema que más le atrae a Jorge, el tema educativo. Jorge, buenos días, bienvenido. Buenos días, Lucho. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la colectividad cayaltillana. Soy una persona que hace más de 40 años vive en Lima, pero que permanentemente sueña con un Cayaltí mejor, y por lo tanto mantenemos contacto permanente con la realidad local también. Bueno, lo que está en boga, ¿no?, es la difusión de estos audios denominados de la vergüenza, los audios de la corrupción, donde importantes personajes del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano que se encarga de designar a los jueces y fiscales del país, luego el Poder Judicial, el Ministerio Público con el actual fiscal que también está cuestionado, también está en los audios, y el Congreso de la República. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está sucediendo en nuestro país, Jorge? Creo que es una situación totalmente negativa, pero también es una situación totalmente positiva. Negativa porque la inmoralidad corroe prácticamente todas las instituciones de nuestro país. Y positiva porque esa es una situación que se ha vivido siempre. Los que han tenido el poder siempre lo han manejado de esa manera. Con mayor o menor medida, con mayor o menor gravedad, pero siempre el Perú ha sido manejado como una chacra. Lamentablemente hoy a eso se aúna el narcotráfico, el sicariato, delitos ya mucho más terribles que la simple corrupción que antes ocurría. Recordemos que los los audios se consiguen gracias a un seguimiento que se hace a una red de sicariato y narcotráfico. Y ahí descubren que nuestras autoridades, del juez más bajo al fiscal más alto y a los congresistas de la República, y aún al parecer, porque se ha mencionado, al presidente de la República, le salpica todo eso. Por lo tanto, a pesar de ser una situación horrenda para el país, sin embargo, es una situación muy positiva de la cual tenemos que aprovechar. En las crisis están las oportunidades. Y creo que esta hora el pueblo tiene la garantía plena de que esas autoridades no nos representan. Y por lo tanto, cualquier tipo de protesta, cambio, reforma, etcétera, se justifica. Ahora, lo importante, como tú dices, ¿no?, dentro de esta situación positiva es que a través de los audios todos los peruanos y la gente en el mundo nos hemos dado cuenta cómo se manejaba esto. Como tú lo dices, ¿no?, esto ha sido un tema muy antiguo, pero que no se tenía la prueba. Se tenía la sospecha, ¿no?, se tenía la certeza de que algo sucio estaba pasando ahí en el Poder Judicial, Ministerio Público, porque los delitos más escabrosos simplemente no eran sancionados, ¿no? Por ejemplo, el tema de la violación de esta menor que se escucha al juez supremo, César Inostroza Pareachi, preguntarle a su interlocutor si quiere que le rebaje la pena o lo absuelvan al violador de una niña de 11 o 12 años. Es algo increíble, ¿no?, lo que se ha visto, lo que se ha escuchado. Y con total cuajo, como decían antes los viejitos, todavía niegan, dicen que esto no es delito, que posiblemente sea una cuestión ética,
una cuestión moral, pero que no es delito. Si eso no es delito, imagínate pues, ¿no? ¿Qué clase de jueces y fiscales tenemos? Es que el señor Inostroza especialmente tiene la certeza de que si él habla, no va a caer él solo. Y por lo tanto se siente blindado, se siente protegido, porque las autoridades que lo van a juzgar no son gente precisamente muy limpia tampoco. Y eso le da pues la, entre comillas, valentía, ¿no?, de retar. Y efectivamente, ¿no?, si uno ve los audios, escucha los audios, uno puede decir, fue una fanfarronada, no se realizó, estaba jugando, estaba bromeando, y con eso tranquilamente salen del paso. Pero indudablemente detrás de eso hay delitos más que gravísimos y que necesitan ser castigados con toda la fuerza de la ley. Claro, puede ser una fanfarronada si lo dice pues entre amigos de repente, pero no entre altos funcionarios del Ministerio Público, del Consejo Nacional de la Magistratura. Y luego, felizmente, que hay una gran cantidad de audios que es un tema indudable de que ha habido componendas, que ha habido arreglos, ¿no es cierto?, por debajo de lo que está estipulado en las leyes, ¿no? No ha habido un concurso de mérito. Por ejemplo, uno de los videos, no solamente audio, sino imágenes también de esta presentación personal que tuvieron los aspirantes a cargos importantes en el Ministerio Público y que son sometidos a una evaluación presencial por ex consejero Iván Noguera, donde le pregunta pues si sabía preparar chanfanas, si sabía preparar cabrito, ¿no? Un tema que no tiene nada que ver con los temas judiciales, ¿no?, con los temas de Ministerio Público, ¿no? Entonces, esta clase de magistrados y de representantes del Consejo Nacional de la Magistratura son los que han estado, ¿no?, eligiendo, designando a los supuestos mejores jueces y fiscales del país. Indudablemente, de lo que se trataba era simplemente de formar la agrupación que iba a garantizar la corrupción sistémica, porque esta corrupción es sistémica, es generalizada, y lamentablemente hasta el más honesto de los jueces muchas veces se ha visto obligado a callar o a no denunciar hechos de corrupción porque simple y llanamente lo expectoraban de inmediato del sistema. Perdía el trabajo. Y quien se ha visto involucrado alguna vez en un juicio, creo que tiene una idea clara de cómo funciona la justicia. El abogado siempre te pide dinero para sus honorarios, pero además te pide para pagarle al secretario, ¿no?, al juez, al testigo. O sea, es una cosa que es cotidiana, lamentablemente, en el país. Aún los presidentes, entre comillas, más honrados han estado, si no ejerciéndolo directamente, rodeados de gente corrupta. Para eso están los testaferros también. Lógicamente. Porque yo, por ejemplo, no tengo ninguna propiedad y sin embargo gano un montón de dinero, pero no tengo ninguna propiedad. Es una cosa graciosa. Al menos a tu nombre, no está tu nombre. Por eso, ¿no? El señor Philip Butters ayer acaba de confesar de que tiene un súper departamento hiper lujoso que no está su nombre. Sinvergüenzamente lo ha dicho. Sí, pues. Pero como supuestamente es un líder de opinión, es una gracia, ¿no? Es un juego. Y eso es grave. Bien. Ahora, ¿qué te pareció el mensaje del presidente Vizcarra el 28 de julio? Declarativamente positivo. Si nosotros empujamos y obligamos a que honre su palabra, por lo menos creo que van a haber algunos avances. Lo que tememos todos es que solo sean eso, palabras, para calmar a la tribuna y después hacerla de siempre, alargar los procesos hasta que todo el mundo se olvida, viene otro escándalo de otra índole y se acaba la situación. Por ejemplo, ahora ya nadie menciona el lavajato, ¿no? Ahora nadie menciona el lavajato, nadie menciona un montón de hechos de corrupción y de delitos habidos con anterioridad. Señora Lagancía Pérez, por ejemplo, tiene delitos de toda índole, de los cuales jamás ha sido absuelto porque todo lo ha prescrito simplemente. Y de verdad que creo que es uno de los mayores
responsables de la corrupción actual y sin embargo nadie habla ni de eso ni de muchos otros políticos. De Alejandro Toledo, que tiene orden de captura internacional, veraneando tranquilamente en Estados Unidos sin ningún problema, y vive en Palo Alto, donde vive Bill Gates, donde vive Mark Zuckerberg, donde vive gente, la High Life. La High Life, por supuesto. ¿De dónde picata mía? Ahora, ¿qué es lo que piensas tú que va a pasar en el transcurso de las siguientes semanas y meses a raíz de la masiva publicación o difusión de los audios? Si la calle sigue presionando como estamos presionando en Eso Lima, es importante, ¿no? Sí, es si no hay calle, claro. si no se calienta la calle, lamentablemente no se va a lograr nada. Pero si se calienta la calle, si sigue caliente la calle, sí van a caer buenas cabezas, sí van a caer, pero necesitamos el compromiso de todos, necesitamos que todos participemos, no de repente directamente de la marcha, pero de alguna manera protestar. Por ejemplo, he visto unos escolares que salieron a desfilar, pero con unos carteles contra la corrupción, es válido. Claro. O no asistir porque hay autoridades corruptas ahí, es válido. Todas las formas de protesta son válidas en tanto y en cuanto denuncien esta situación de corrupción que lamentablemente corroe al país, ¿no? Nunca más vigente Manuel González Prada. Donde se pone el dedo, salta la pus. Ahora, lo importante también, y esto le ha servido al presidente Vizcarra después que terminó la parada militar del desfile en Lima, salió a hacer un recorrido por la Avenida Brasil, ¿no? Lugar donde se efectúa la parada militar el 29 de julio, y recibió el respaldo popular. Esto de repente lo motiva para que siga adelante y vaya hasta el final, ¿no? Con el tema de la corrupción. Pero también existe el peligro que en el Congreso de la República le pongan zancadillas porque hay muchos congresistas involucrados también en actos de corrupción, tráfico de influencias, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se ha visto, por ejemplo, Becerril, Mulder, que era el paladín de la transparencia, que siempre hablaba de honestidad, etcétera, ¿no? Yo se he descubierto que he sido también un traficante de influencias. Toda la clase política, salvo pues rarísimas excepciones, está plagada de corrupción. El tema concreto es que tenemos que reaccionar frente a eso, tenemos que reaccionar colectivamente y tenemos que comprometernos todos, los educadores educando, los estudiantes estudiando, los comunicadores denunciando, todo el mundo en nuestra área tenemos que desarrollar una actitud firme frente a eso. El presidente de la República tiene la oportunidad histórica de quedar como un hito importantísimo el desarrollo de nuestra sociedad. El antes y el después. El antes y el después. Claro. Si nosotros fuéramos Vizcarra, nos jugaríamos el pellejo, la cabeza en ese evento. Porque aunque el Congreso lo pueda bloquear o querer bloquear, si él encabeza a la calle, no hay fuerza que lo pare. Claro. No hay fuerza que lo pare. No hay ley que lo pare. Porque ahora todo el mundo se arropa con que la Constitución dice, la ley dice, etc. En estos momentos de crisis, justamente es el momento para cambiar las leyes. Y especialmente para cambiar la constitución política del país. Porque esa es la madre del cordero. Sin cambio constitucional, la sociedad peruana va a seguir en esta lamentable cuesta abajo que estamos yendo. Pero eso todavía no se toma, ¿no?, como un principal baluarte para el cambio, ¿no?, de forma de administrar el país. El cambio constitucional es la clave, porque ahí están todos los candados, todas las cadenas que impiden que la sociedad desarrolle, impiden que el Estado juegue un papel más dinámico en la economía, impiden que tengamos una línea de bandera. No es posible que la línea aérea nacional LAN sea chilena. Bueno, ya vamos a caer como si fuéramos la señora Vilcatoma, ¿no? Pero lamentablemente la situación es que el país ha sido
prácticamente desnacionalizado. Y quienes hemos vivido el proceso de la reforma agraria, de las entidades estatales, etcétera, con todos sus defectos, con todos sus defectos, con todos sus vicios, con toda su corrupción también. Sin embargo, fue una época en la cual se cambió la mentalidad del campesino, se le dio autoestima, se le dio otro tipo de sentimiento de valer. Se le hizo partícipe del desarrollo. Se le hizo partícipe del desarrollo social. El mito de Incarrí, que hay muchos peruanos recién nos enteramos de que las fuerzas sanas del país, desde el Imperio Incaico, están enterradas en diversas partes y que esas se van a juntar y van a regresar a renovar el Imperio Incaico, ¿no? El mito de Incarrí. Eso, por ejemplo, fue importante, y nosotros somos fruto de ese nivel, de esa época histórica, ¿no? Porque nosotros hemos vivido la reforma agraria con todos sus defectos y virtudes. La revolución de Velasco, que fue entre revolución y no revolución, y que tuvo traidores insignes como Morales Bermúdez y mucha otra gente, y lamentablemente también errores garrafales a nivel de economía, que obviamente habría que entender como errores de aprendizaje, errores de concepción. Derecho de piso. También derecho de piso, pero sobre todo también las limitaciones, ¿no?, de una fuerza armada que no está conformada pues como un partido político que tiene una sola línea, ¿no?, sino que hay mucha gente que juega su partido aparte en cada momento. Fue un momento de descontento, creo, ¿no? Fue un momento de frustración, sí, y que reivindicación también. Capitalizó y reivindicó la frase típica, ¿no?, el patrón nunca más comerá de tu pobreza. Creo que es una frase que efectivamente liquidó un estado semifeudal que vivíamos, incluso en Cayalde. Claro, y se vivía un nacionalismo. Por supuesto, una identificación, identidad. Así es. Eso no significa que seamos velasquistas, significa que al César lo que es del César. ¿No? Muy bien. Perdón. Sí. Al señor Vizcarra le cabe la profunda responsabilidad de hacerlo. El mayor deseo de la población entera, creo, es que lo haga. Ojalá, pero hay que mantenerse vigilantes. Es el momento. Es el momento. Cierto, que tiene que aprovechar que la calle, el pueblo está con él y le está pidiendo que cierre el Congreso, etcétera, que tome medidas radicales. Efectivamente, acaban de bloquear un proyecto de reelección congresal presentada por el señor Gilbert Violeta, del grupo de PPK, no importa de qué grupo sea, claro, pero que lo ha propuesto. Siendo él congresista. Y siendo él congresista. Sí, pues. Y va contra la reelección indefinida. Porque puede aceptarse de repente una reelección, ¿no?, supuestamente para evitar que cada vez entren gente nueva y que no se sepa, pero que por lo menos reduzcan, porque ahora hay una reelección indefinida, hay congresistas que tienen 30 años metidos en el Congreso, que toda la vida han estado en el Congreso y toda la vida han ido de un extremo a otro extremo. O sea, se han pasado de ser aliados de un grupo, aliados de otro grupo, de otro grupo, de otro grupo, de otro grupo, y han sobrevivido sus 30 años felices. Han hecho del Congreso ya un medio de vida. Es un medio de vida. Para ellos. Para ellos es un medio de vida. Sí, pues, bueno, esperemos que en el transcurso de los siguientes días y semanas, con la difusión de más audios, el pueblo tome más conciencia y esté decidido ya a ser protagonista del cambio. El pueblo es el protagonista del cambio. El pueblo es el que tiene que empujar a las autoridades, tiene que empujar a nuestros representantes, ¿no? Y decirle pues al señor Velázquez, a Müller, a todas estas personas que están comprometidas en los audios, nunca más, ¿no es cierto? Nunca más. Y a través de la presión se puede obligar al Parlamento, ¿no?, a que cambie su manera de pensar y acepte
este proyecto de ley para la no reelección congresal? Hay una serie de mecanismos democráticos. El referéndum también, ¿no? Por supuesto, hay una serie de mecanismos Lo propuso el presidente Vizcarra. Sí, por supuesto. Es algo importante. Y por si acaso también ya ahorita hay ciertos grupos políticos que tienen 2 millones de firmas ya para el cambio de la Constitución. O sea que no es algo que sea alejado de la realidad. No es algo utópico, ¿no? Ya se ha venido trabajando años en la recolección de firmas para cambiar la Constitución. Esperemos que se pueda dar. Lo que falta es un poco de organización, ¿no? Lamentablemente, el problema del pueblo es que siempre los sectores dominantes de la sociedad han procurado que el pueblo se pelee entre sí. Por ejemplo, acá en Cayaltí me entero de la existencia de, creo que 14 candidaturas o algo por el estilo. Se ha reducido a 12. Bueno, pero en general 14 candidaturas. Me hubiera gustado que existieran 2 o 3 candidaturas, ¿no? Una de izquierda, una de derecha y una de centro. Y que la gente elija. Y apoyarlos todos. Y hacer que terminen su mandato. Que no haya vacancias. Porque apenas es elegido una persona, al día siguiente están luchando por vacarlo. Es una barbaridad. Hay que dejar que terminen su mandato. Y al final hay que hacerles una auditoría. Y si han cometido un delito, que vayan presos. Porque es la única manera de educar a la gente en que el dinero del pueblo no se toca, es sagrado. Tiene que cuidarse, gastarse racionalmente, ¿no? Con criterio. Así que el problema básico es la división de las fuerzas populares. Es la falta de una organización. Entre los líderes populares a veces hay mucho ego, mucho afán de protagonismo. Pero Coco, ¿no crees que esto debe de cambiarse mediante la ley? Porque como dijo un cayaltiano, ¿no? Para ser autoridad en el Perú solamente tienes que respirar. O sea, tiene que haber filtros, tiene que haber ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, que hayan seguido un curso por lo menos de gestión municipal, de administración pública, algo, ¿no es cierto? Para que cuando ingrese no esté pues desorientado y no sean los asesores municipales los que te manejen y te induzcan a cometer dolo, ¿no? Sí, el problema básico es que se tiene que cambiar la ley electoral también, porque ahora, por ejemplo, casi todos los candidatos en Cayaltí son gente que en la práctica no milita en ningún partido y que sin embargo tienen que utilizar a los partidos como vientre de alquiler porque la ley electoral les impide participar. Hay demasiadas trabas para que participen. Y lo otro es cambiar la ley de partidos, la financiación, porque evidentemente el narcotráfico está metido en muchos sectores particulares. Sobre todo en la política. En la política está súper metido. Invierte en política. Invierte en política. Recordemos que el señor Pablo Escobar fue congresista en Colombia. Y nosotros estamos en camino a convertirnos en un narcoestado.